temas que trascienden a las comunidades mismas, que trascienden incluso a las diversas dádivas, solicitudes, apuestas de los diversos consejos comunitarios para poder acceder a un tema que no debería de ser de acceso o por cuenta de vías legales, más allá del ejercicio de un derecho que está enmarcado en la Constitución Política de este país y que además recogen varios documentos que ya el Ministerio de Salud ha planteado para el caso colombiano. Invito de manera especial a los periodistas a nivel nacional, no solamente los periodistas que están haciendo esto, que se llama periodismo étnico, y periodismo de intervención y periodismo para la construcción de una opinión pública con enfoque diferencial, sino los periodistas del país a realizar periodismo de investigación y entender desde las bases de las mismas comunidades cuáles han sido las trayectorias históricas de esas comunidades solicitando diversas apuestas diferenciales, políticas de acciones afirmativas que permitan que nos nivelemos históricamente en un acto de exclusión. El periodismo tiene un compromiso muy importante y las escuelas de comunicación de igual forma. Las asociaciones, en particular, hago un llamado especial a la Asociación de Facultades de Comunicación. En esta asociación que tiene unos constructos regionales, que tiene unos nodos, y particularmente en el nodo suroccidente debemos mirar hacia allá. Mirar la pandemia en clave diferencial es mirar de nuevo ese histórico de condiciones de exclusión a la que han estado sometidas nuestras comunidades. Pero pónganse a pensar que al principio de la pandemia se vendió la idea de que esto iba a ser en el Chocó, mejor dicho, todos iba a morir, que en el Pacífico todos iban a morir y que en África misma todos iban a morir porque no hay hospitales, no hay medicina, no hay salud, no hay nada. Y yo debo rescatar de esto, por un lado, la juventud de nuestra población, la resistencia de nuestra población, pero por otro lado, la medicina tradicional que ha jugado un papel muy importante aquí. Yo tengo una idea y es que empecemos a organizar unos trips, unos viajes a África con diferentes líderes, no solamente jóvenes, pienso que toda la gente puede ir. Tengo las conexiones para hacerlo y me gustaría que tú, que has sido uno de los promotores de este tipo de cruzadas, tengo una forma de que lo hagamos y es de Colombia a Houston, Texas, para que conozcamos este parque, que fue el primer lote que los negros pudieron comprar en Estados Unidos, y hacer un poco de este recorrido y de ahí salir para Nigeria porque hay vuelo directo desde Houston hasta Lagos. Y tengo las conexiones para que hagamos un viaje bien chévere. También podemos hacerlo por Senegal, solamente que habría que ir a Europa, pero planeémoslo porque yo pienso que la gente que quiera hacer ese viaje, de aquí a julio podemos organizarlo, montar un grupo de 10, 15, 20, y si les suena, les aseguro que yo puedo organizar un viaje bien interesante para que volvamos de allá con muchas conexiones. Y ojalá fuéramos periodistas y líderes sociales. Entonces, claro, llega la pandemia y se juntan todas esas problemáticas. El no tener ingresos porque vivimos del turismo y no hay turismo, el no tener un adecuado sistema de salud porque solamente contamos con un hospital departamental y con una clínica privada, nos ponía a nosotros como los más vulnerables del territorio colombiano, junto a todas esas regiones que también están apartadas y que poco son visibilizadas. Entonces, el miedo de la comunidad era latente, la gente al principio se cuidó demasiado, no quería salir de las casas, porque sabíamos a lo que estábamos expuestos, sabíamos que ya contábamos con un solo hospital, que solo meses después fue que pudimos contar con una nueva unidad de cuidados intensivos que se adecuó en el sótano del hospital y tenía 20 camas, o sea, en total teníamos 28 camas, pero como te repito, somos una población de más de 100.000 habitantes que en caso de que el COVID aquí hubiera sido tan letal como en otras ciudades, yo creo que ahora sería como casi imposible esta comunicación, porque el panorama hubiera sido muy desastroso. Con todo gusto, desde el Colegio Nacional de Periodistas estamos participando en este importante foro, que desde luego trata una de las más importantes problemáticas, como es el tema del COVID y el tema de estos derechos que tienen las comunidades afrodescendientes en todas las regiones del país, en la periferia, en donde nada tienen, donde nada llega, en donde parece que nada se merecen. Pero destacar lo importante que es la participación de los periodistas locales, de esos periodistas que llevan esa agenda local y que gracias a las nuevas tecnologías de la información
pueden difundir esta información, pueden visibilizar lo que pasa durante la pandemia. Nos hemos ganado unos espacios interesantes, ¿cierto? Tanto a nivel regional como nacional, demostrando que hay capacidad en el Pacífico y que no se requiere, como anteriormente, que hubiese mano de obra solamente centralizada, es decir, desde la ciudad de Bogotá, para modernizar, para implementar, para diseñar, ¿cierto? Y formular tanto estrategias desde el punto estratégico, de planificación, de proyectos y de ejecución. Es muy difícil, y lo que yo siempre he estado viendo es que a la gente se le dificulta mucho dar el paso. Es decir, mucha mesa de concertación, mucha reunión, mucho reclamo, mucha protesta, mucha también a veces autodiscriminación. Y resulta que nosotros no podemos todo el tiempo, como afros, estar diciendo que no nos dan oportunidad, que no podemos, que es que no llegamos, porque es que cuando tú buscas las cosas, las encuentras. Lo que hay es que prepararse. También aprendamos nosotros que es importante autorreconocernos, y por eso existen los 10 grandes del Chocó, que tenemos que llevarlo a la versión 10 grandes del Pacífico. Estamos trabajando en eso, lo hemos hablado, Hernando, ya hay muchos aliados. Es una herramienta para autorreconocer, porque el chocuano está ávido de autorreconocimiento, que no es reconocido. Aquí no hay una herramienta en el departamento de Chocó, que no había una herramienta que reconociera de esta manera a los chocuanos. Ya llevamos 3 versiones con los 10 grandes del Chocó, que nacen de Mario en tu radio, y seguimos en ese ejercicio. Pero yo creo que un consejo clave, diáfano, transparente, maduro, responsable y sano es el autorreconocimiento. Yo en este momento soy el vicepresidente nacional del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia. Siempre he propuesto, y lo hice en un foro que fui a Cali, que me invitaron hace como 2 años los colegas del tema de los indígenas y de los afros también. Dije, ¿por qué no crear? Yo les ayudo a abrir la puerta del Colegio Nacional de Periodistas para que conformemos un capítulo de periodistas indígenas y afrocolombianos dentro del colegio. El colegio es de las asociaciones más antiguas que tiene este país, tiene más de 60 años de vida. El más antiguo, más que el CPB, ¿cómo te diría? Con seccionales en casi todos los departamentos del país, una representatividad regional brava, más de 2.500 afiliados en el colegio. Yo le decía, bueno, sentémonos, se lo propuse a la gente de la UNIC, y lo hago aquí también aprovechando este espacio, Hernando, para dejar esa propuesta abierta de que por qué no nos sentamos y abrimos un capítulo que nos reúna a todos nosotros. Es necesario que nosotros incrementemos nuestro talento, no solo a nivel nacional, sino desde lo local, para ejemplificar lo que hace Mario en el Chocó, lo que hace John Carlos desde el Pacífico, lo que hace desde el nivel nacional Gisela o Carlos Utri, y debemos tratar de articularnos, ya que si nos articulamos podemos tener mayores acciones frente a los esfuerzos que hacemos. Tengo que halagarme porque está diciendo que está muy contenta de haberme conocido en el año 2016 en la convención conjunta de periodistas hispanos y periodistas afroamericanos, pero que también está muy contenta de tener esta relación cercana con los periodistas afrocolombianos. Podemos contar con Sara para lo que necesitemos, para toda su experiencia que tiene en lo organizativo, ella pasarla, y bueno, vamos a continuar con esta relación. La mejor lección que les puedo dejar a ustedes como periodistas afrocolombianos es que trabajen apoyándose unos a otros. Eso es bien importante. Esta carrera que ustedes han elegido es muy difícil. Es una lucha bien compleja, es una lucha que toma mucho tiempo y que los resultados solo se van a ver en la medida que ustedes trabajen articulados, apoyándose uno al otro. De ahí la importancia
de poder articular sus acciones, la importancia de poder visibilizar lo que hacen, pero repito, muy importante apoyarse el uno al otro. Esto es bastante lo que ella ha mencionado, y Sara lo que nos está manifestando es que ella sirvió por 4 años como presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos. 2 términos que es bien importante en el marco de estas asociaciones. Y Sara dice, una de mis principales logros fue haberles conocido a los periodistas afrocolombianos. En el año 2016 llegaron a mí, participaron de nuestra convención. Nosotros no conocíamos mucho de los periodistas afrocolombianos, pero el punto es que en el año 2019 yo logré visitar Colombia, visitar Cali, Medellín, Bogotá, y he quedado maravillada de mirar todos estos periodistas talentosos afrocolombianos. No cabe duda de que mi siguiente venida a Colombia va a ser para visitar el Chocó,